¿Podrá un youtuber correr 3.000 kilómetros desde la frontera de Estados Unidos y México hasta San Pedro Sula, Honduras en pleno verano? Si logro el reto en menos de 3 meses y medio, mis patrocinadores donarán materiales para construir escuelas en Honduras. Mi meta es construir 10 escuelas, ya que después de construir mi primera escuela en Tegucigalpa, llegaron más de 2.500 solicitudes de escuelas en Honduras que necesitan ayuda. Pero tenemos unos problemas. Tengo que cruzar montañas peligrosas, zonas de osos y desiertos que alcanzan temperaturas de 50 grados. Y peor, por las inoportunas fechas de visas que dieron a mi equipo de apoyo, tengo que correr 42 kilómetros al día, el doble del reto pasado. Pero daré mi todo para este proyecto, ya que hay demasiados niños en Honduras que están estudiando en edificios podridos, bajo árboles, sin edificios, con paredes hechas de malla de gallinera o techos destruidos por huracanes. ¿Cuál es mi límite como ser humano? ¿Tendré la fuerza mental y físico para correr desde Reynosa, México a San Pedro Sula, Honduras? Buenos días, comienza el día 36. Hoy otra aventura más, otro vehículo, y solo para que se den cuenta la cantidad de cosas que andamos, pero bueno, ahí nos vamos a ir acomodando. Lo que pasa es que normalmente cuando nos quedamos en hoteles vamos dejando cosas y solo llevamos a grabar lo necesario, pero hoy como nos trasladamos a otro hospedaje está complicado, necesitamos llevar todo esto. Están haciendo el esfuerzo para poder cerrar la compuerta, porque no puede cerrar de tanta cosa que andamos. Listo, hoy sí cerró. Bueno, hemos llegado al punto donde nos quedamos ayer. Ahora estamos metiendo las maletas adentro del carro para poder ir sentados y grabando a Chin. Aquí ya se está preparando Chin con el bloqueador. Santiago y su esposa Michelle están alistando lo que es un estilo carpa para colocar aquí arriba del vehículo. Vamos a ver cómo queda. Bueno, ya está el proceso de colocación. Esta carpa diseñada para las pailas de los vehículos. Para iniciar, Michelle va a acompañar a Chin. Dice un par de... ¿Cuántos kilómetros va a correr, Michelle? Pues espero que 500 metros por lo menos. Bueno, Michelle, su esposa es mexicano, y Michelle es hondureña. Ellos viven en Tela, Atlántida, allá en Honduras. Tela. Y ellos son los que nos van a acompañar a ver hasta cuándo, por lo menos para salir de la Ciudad de México o hasta llegar a la Ciudad de México. Ya estamos en el día 36 de reto. Se une Michelle de Honduras y su esposo Santiago, que está en el carro. ¿Cómo se siente la pierna? ¿Cuántos días entrenaste? Pues nada más un día, pero aquí estamos dándolo todo. Un día, dice, pero hoy sí va a aguantar. Y vamos a comenzar, mira cómo vamos a comenzar el día con esa rica subida, Michelle. Sí, se ve bien alta, pero ahí vamos. Ahí vamos con todo. Y ahora tenemos, mira, la carpa donde está Lupita. Vamos de viaje extremo ahora. Y justamente hoy vamos a romper los primeros 1000 kilómetros de este reto. Nunca pensé que íbamos a llegar hasta allá en ciertos momentos, pero sí, hoy sí, vamos hacia la Ciudad de México. Y el jueves vamos a llegar allá. Bueno, ahí va Michelle con todo. Ya se va viendo que está un poco cansado, creo que lleva unos 300 metros, pero la intención es lo que cuenta. Ese día que nunca antes había salido a correr, y pues no cualquiera se atreve a correr aunque sea 1 kilómetro. Ya empieza la primera subida, la primera prueba para Chin y Michelle este día. Van a estar turnándose con su esposo. Ella luego se va a montar a manejar y se va a bajar su esposo a correr. Vamos a ver quién aguanta más. Bueno, ya se está cansando Michelle, una cuesta bastante subida. Comenzando una gran cuesta en la primera prueba que le tocó a Michelle. Hay que entenderla, que viene caminando. Bueno, Michelle ya ha pedido ayuda, se va a montar. Bueno, pero por lo menos corrió más que Supremo de Chin. Michelle, ¿cómo sintió esos metros que corrió ahorita? Súper difícil, es una cuesta muy pesada. Sí, realmente que Chin tiene una condición física extrema. No se va a rendir, ¿verdad? Todavía no. Va a seguir corriendo de Michelle, solo va a descansar un momento y luego se une a Chin otra vez. Bueno, ayer tuvimos mucha seguridad, mucha policía municipal de San Juan del Río, del Marqués, de Querétaro, totalmente agradecidos. Lamentablemente hoy la Guardia Nacional pues no nos está colaborando, dice que necesitan un oficio y mucho papeleo, y no tenemos mucho tiempo realmente para organizar todo eso. Bueno, parece que se han parado aquí unos amigos motociclistas, no sabemos qué les pasó. ¿Qué la llanta? Un tornillo se Un torneo. Todo bien. Buena suerte. Okay. Suerte. Gracias. Un tornillo se desafó la llanta, ese se lo están reparando. ¿Qué pasó, Chi? Uy, Lambert. se le están ensartando los alambres, Chi. Es que cada vez que va corriendo la plantilla del tenis se va haciendo cada vez más delgada. Bueno, salió un perro como los de Honduras. Salió bravo, Chi. Pero parece que solo ladran, no muerde. Son más tranquilos los de México. Vaya, hijo de puta.
Bueno, Chin está asustado, pero yo creo que te quieren acompañar a correr, Chin. Miramos la cara de nervios de Chin porque vienen otros dos perros, pero no, yo creo que quieren correr con Chin, Ah, lo regañó, mira, lo regañó que no te hiciera nada, le dijo. Venía el otro perro a morder y el otro le ladró para que no le hiciera nada. Y vemos a Michelle, a pesar del cansancio, no se da por vencida, demostrando que las catrachas son de combate. Bueno, ya ahorita como no hay ninguna sombra, no hay ningún lugar donde descansar, Chin va a descansar mientras va caminando, comiendo un sándwich de jamón por mientras encontramos un lugar donde descansar. Bueno, Chin anda bastante hambre hoy. Eso es bueno porque no había estado comiendo bien los otros días por andar mal del estómago, pero ya lleva su segundo sándwich. Bueno, aquí va Guadalupe ayudándome otra vez con el en vivo. Va metida como en una cueva ahí, ya que damos tantas cosas que no cabemos, entonces ahí va Guadalupe. Bueno, y Chin dice que por haberse comido 2 sándwiches, ahora ¿cómo te sentís, Chin? Son muy ricos los sándwiches de Lupe, ando muy pesado ya. Vamos a caminar un rato. Dice que va a caminar para poder rebajar la comida. Bueno, otro alambre, empezando a correr nuevamente, Chin. Ya lleva los pies. Muchas piedras. Bueno, dice que no fue un alambre, pero la piedra ya estaba bastante desgastada, la plantilla de esos tenis. Creo que en Ciudad de México le tocará comprar mínimo otros 2 pares más, Chin. Bueno, ya 21 kilómetros, la mitad de este recorrido y pues Chin tiene hambre y el equipo también y lo más cercano que encontramos aquí a abrir pavimento es este restaurante, dice El Treponcito, dice. Bueno, dice Chin que no hay que jugar un libro por la portada, vamos a ver qué tal la comida aquí, Chin. Michelle, algunos kilómetros que ha corrido, ¿cómo ha sido la experiencia hasta el momento? Muy bien, el primer kilómetro sí fue cansado, pero después con ánimo, descansando y lo he hecho muy bien. Ahora falta su esposo que corra. Sí, ahorita vamos a cambiar, después de comer cambiamos. Bueno, y aquí la dueña del restaurante se encantó. Bueno, aquí la encargada del restaurante, me acuerdo de encargada, se enamoró de la perrita Honey, es la mascota de Michelle. Hortensia Cuevas a sus órdenes. Mucho gusto, Hortensia. ¿Dónde estamos aquí? Aquí es el kilómetro 125, autopista México-Querétaro, es la 57 y aquí es Ruano Polotl. ¿En cuánto tiempo cree que lleguemos a Ciudad de México? A pie llegan en 3 días más o menos, pero corriendo no, les va a dar un infarto. Pues venimos corriendo desde Reynosa, salió desde el mero puente internacional y vamos hasta Honduras. Pero no aguantan porque vienen descansando. ¿Él no? No, él no, él no descansa. Solo para comer. ¿Qué comes? ¿Qué te alimentas? Aquí vamos a comer de todo usted. Ay, no. Nos alimentamos en restaurantes así a orilla de carretera. No, también tenemos pechuga empanizada, bistec empanizado. A la plancha tiene. Sí, a la plancha asadito para que conserve la línea. Una chuleta entomatado también. Bueno, ya le trajeron la comida a Chin, pidió una sopa de fideos. ¿Qué era eso, Chin? El video me hace recordar una comida que era bien popular cuando era un niño que se llama spaghetti o de lata en Estados Unidos. Todo el mundo comía eso, pero era pura química. Pero esto creo que es más natural. Tiene camaroncito, mira. No es una sopa cualquiera, es sopa de camarones. Bueno, para que se den una idea de a cuántos metros sobre el nivel del mar estamos, 2.450. Estamos en Polotitlán, México. Bueno, listo, ya Chin y todo el equipo ha almorzado. Ahora toca recorrer los otros 21 kilómetros que hacen falta. Bueno, Santiago ha bajado ya y le toca correr. Ya Michelle ha tomado el vehículo. Vamos a ver cuántos kilómetros o metros aguanta Santiago. La vi ayer. Muchas gracias, no tienes idea. Cuánto te Gracias. agradezco lo que estás haciendo por mi país. Gracias. Gracias. Tenía Gracias. tantas ganas de agradecerte. Gracias. ¿Cómo Usted- te viste? usted- ¿Estás mejor? Ya, un poco mejor ya. Qué bueno, muchas gracias. Y Dios te bendiga mucho por lo que Gracias. estás haciendo por nosotros. Gracias. ¿Usted es hondureña? Soy hondureña, soy de Choloma, viviendo aquí en Querétaro desde hace 10 años. Vamos a construir una escuela ahorita en Choloma. Sí, Sí, en la muchísimas López. gracias. La López Pues yo Ariano. de la López. Un saludo a la gente de la López Ariano. Sí, muchas gracias por todo. Pronto una escuela. Muchas gracias, Dios te bendiga, no tienes Allá. sí. Listo, ahí la amiga hondureña que vive en México. Es de la López Arellano, gente. Vamos a construir una escuela ahí en esa colonia de Choloma, Cortés. Y aquí está el esposo de la amiga hondureña. ¿Cómo se dio cuenta usted? Su esposa le habló de Chin. esposa lo sigue en las redes. Hay un dicho que dice que quien tiene una hondureña a su par tiene todo. Es verdad. Dice que sí. Lo ha confirmado. Y ahí está también.
Santiago con una hondureña. ¿Cuál es la experiencia de estar con una hondureña? ¿Cómo es? Que tiene una hondureña, lo tiene todo. Bueno, muy emocionada ahí la amiga hondureña, dando también su donación en efectivo, aportó para cuestión de viáticos para todo el equipo. Muchísimas gracias. Esos abrazos que dio ella con mucha emoción a Chin no tienen precio, gente. Bueno, hoy sí, se casó Santiago. ¿Cuántos kilómetros? Corrió. 2 metros. No, corrió, dice Chin que corrió 4 kilómetros. Santiago aguantó. Vamos a hacer una pausa y ahorita retomamos. Bueno, Lupe miró cansado y solo a Chin y pues se bajó a correr algunos metros o kilómetros con él. Bueno, ya 30 kilómetros recorridos, a falta de los últimos 12, Chin ha decidido descansar, un sol tremendo que está haciendo, ya todo el equipo ya se casó Santiago, Michelle, Lupe y yo, ya estamos quemados ya. Bueno, está asustado Chin ahorita porque enfrente de él vamos a ver la tremenda subida que viene y por lo que se ve es una cuesta, estilo la Cuesta de la Virgen ahí en Honduras. Bueno, Chin dice que no se siente capacitado para subir esta cuesta corriendo, pero incluso ahorita que vamos caminando se siente una gran presión en el pecho. La altura aquí ya rumbo a Ciudad de México es bastante. Ya ahora Chin y Santiago empiezan a correr hacia arriba, una subida tremenda. Vamos a ver si resisten las piernas de ambos ahorita. Otros 2 perros. Hay más perros aquí saludando a Chin. Solamente están saludando porque no lo atacan. Estos perros de aquí son tranquilos. Bueno, Chin había dicho, descansemos en la Pemex. El rótulo desde atrás. Miren, gente, está en construcción esta gasolina en la pena. Como siempre, Chin lo pasar comiendo una de sus frutas favoritas, el arándano. Siempre el arándano tiene propiedades muy buenas para la recuperación muscular. Bueno, viene Chin ya corriendo, lleva 39 kilómetros, faltan 3 aún, pero como equipo hemos tomado una decisión. Hemos encontrado un hotel y creo que es el único de aquí a unos 50 kilómetros adelante. Entonces Chin ha decidido que los 3 kilómetros que le van a hacer falta hoy los va a terminar mañana. Esta semana por cuestión de logísticas va a haber días que vamos a correr 39, otros días que vamos a correr 46. Hoy nos tocó un poco más fácil, quién sabe mañana si nos toca más kilómetros que lo normal. Es que infelizmente no hay nada de retornos hasta Ciudad de México, muy complicado. Entonces, bueno, terminamos. Ahí está, Hacia los 30. casi 39 kilómetros. Se ve un poco de lujo ese hotel. Sí, se ve de lujo, pero es lo único. Así que vamos a ver qué tal los precios. Va a ir Lupita ahorita. Ok, dice que cuesta 911 pesos las habitaciones. Bueno, estamos viendo que para ahorrar costos, queríamos dormir 3 personas en una habitación, pero es prohibido en este hotel porque solo traen 2 camas cada habitación. Queríamos ver si podíamos meter una colchoneta o un sofá, pero no se puede. En Querétaro no tuvimos que gastar en hotel, gracias a la familia que nos apoyó. Entonces sí tenemos un poco de presupuesto ahorrado. Entonces, aunque solo es para dormir, da lástima gastar tanto en hospedaje, pero bueno, es el único hotel en todo aquí. Eran varias personas que nos han mandado donaciones específicamente para viáticos, entonces gracias a ellos podemos quedar la noche aquí hoy. Y ya estamos aquí nuevamente con la odisea de armar nuevamente las maletas. Yo creo que ya le llegaron al toque a la carpa, hoy está puesta de manera diferente. Hoy sí estamos preparados hasta la torreta ahí con las luces para que los vehículos nos puedan ver desde atrás. Viene Chin, nos mandamos a comprar café para que pudiera hacer algo Chin hoy. No me contestaron, no puse azúcar. Michelle nos ha sorprendido aquí con unas cosas, le ha traído el famoso casabe a Chin. Casabe. Yo sé hacer esto. Sabor garífuna, gente. Y nos acaban de regalar también para poner el teléfono. Dígame. Yo me lo dio con chile, como buena mexicana, con chilito. Vamos a ver la reacción de Lupe, una mexicana probando el casabe hondureño. Ya con eso está a punto, vamos a meter la Bueno, antes de empezar, pues siempre el trabajo de Chin antes de correr. Ahorita en estos momentos. Es lo mismo, ¿verdad? Sí. Las miniaturas, títulos de videos. Yo creo que solo los youtubers entienden que es tan importante y tan complicado esto. Bueno, Lupe la más cómoda dice y la que sos. Dice ella que va a leer los comentarios desde ahí, va, no sé. Perfectamente.
Recordando que el día de ayer faltaron 3 kilómetros para terminar porque este era el único hotel que quedaba aquí cerca. Toca reponer esos 3 kilómetros. Hay varias opciones. Puedes correr 1 kilómetro más cada día por 3 días o 3 en un solo día. Entonces no sé, Chin. Y si nos toca hacer lo que hicimos ayer varias veces, el último día tendremos que correr con unos 60 kilómetros. Ahorita llevan una muy buena plática, Chin, ahí Michelle, platicando de todo. Y sin darse cuenta, creo que van a completar los 3 kilómetros de ayer. Hay zona de curvas más adelante, zona de curvas muy peligrosas, entonces hay que tener cuidado hoy. Vamos a mostrar un poco de lo que llevamos aquí en toda esta paila. Bueno, aquí traemos algunos sándwiches para el camino, fruta para Shin, Yakults que le regaló a Shin el señor Roberto. Y en sí pues es cosa de comida, ¿va? Y ya en la hielera roja andamos pura hidratación, ahorita les vamos a mostrar. Más sándwiches porque no tenemos electrolitos, Powerades, agua. Y aquí tenemos ya el trípode con una bolsa llena de piedras y arena para que no se salga volando. En este teléfono hacemos los en vivos de TikTok. Ya Michelle y Chin han empezado a correr hoy los 45 kilómetros que tocan. Chin colocó esa gorra ahí por un motivo, para que cuando él ya sienta que no pueda, estar viendo la gorra que le regaló su amigo Ronald Quintero y sabiendo que Ronald no va a querer que él se rinda, entonces le toca dar un plus. Ya después de algunos kilómetros Chin corriendo, hemos parado y visto un restaurante ahorita aquí para que podamos desayunar con todo el equipo. ¿Cómo te has sentido ahorita, Chin? La verdad se siente muy clara la diferencia cuando me alimento bien un día antes. Está Lupe ahí viendo, yo creo que está abierto ese restaurante. Sí, dice que sí, vamos. ¿Qué pediste, Chin, de comer? Vamos a comer huevitos con tortillas, tiene de todo, la verdad. Vamos a ver lo que pidió. Carbohidratos con el arroz y proteína con el huevito con tomate y cebolla. Provecho, Chin. Es un poco complicado ya que hoy se ha reducido un poquito más el acotamiento. Michelle se ha cansado y Chin va corriendo ya solo. Vamos a un muy buen ritmo. El sol siempre apretando bastante fuerte, pero sabemos de que eso es a lo que nos enfrentamos. Bueno, aquí hay un amigo, yo creo que se quiere unir. Amigo, ¿de dónde es usted? A Ceiba, Honduras. Viajó desde Honduras para correr con Chin, ¿cómo? Vivo en Tula Hidalgo, hace 20 años. ¿Cuántos kilómetros va a acompañar a Chin hoy? Hasta que me merezca la foto con él. Bueno, un amigo de la Ceiba que vive en Hidalgo, aquí en México, se ha unido. Dice que va a correr hasta que se merezca tomarse la fotografía con Chin. Tuvimos que parar el vehículo, se había quedado bien atrás el amigo de la Ceiba, pero ahorita vamos a decirle que se monte el vehículo. Amigo, quemado. Quemado, hule. Pero bueno, la intención es lo que cuenta, ya se echó por lo menos 1 kilómetro, entonces le vamos a decir mejor que se suba al vehículo y que esté bajando y corriendo. Sobrehumano esto. Es sobrehumano. Bueno, tenemos un gran problema. Sí, está punchada, se le está saliendo el aire rápidamente al vehículo y por el peso que andamos es más peligroso porque hace que se baje más la llanta. Chin preocupado, ya aproximadamente unos 16 kilómetros. Sí, y vemos que es un lugar donde se puncha normalmente, incluso hasta los tractores. Santiago, pero usted ya anteriormente había cambiado alguna llanta. Normal. No, está preparado, parece que está sacando las herramientas. Con esos brazos de mi amigo se lo levanta así. Vamos a ver, eso. Tiene fuerza Nelson, va. Bastante fuerte. No pudo ayudar mucho en correr, pero está ayudando de una manera mucho mejor. Estamos en medio de la nada ahorita, así que vale más que andamos herramientas. Si no, Chin, una llantera más o menos, ¿a cuánto crees que esté aquí? Aquí no miramos nada. Vamos a ver qué dice Honey. Honey, ¿cómo te sientes, Honey? ¿Cómo te sientes, Honey? Está sin palabras, Honey. Son cosas que creíamos y sabíamos que podía pasar, pero no nos había pasado hasta ya después de un mes. Sí, es la primera vez. Es un milagro que no ha pasado más. Michelle, ¿cómo se siente tener un esposo que resuelve todos los problemas? Muy contenta porque estoy segura que cualquier cosa, si una emergencia, él lo va a resolver. Bueno, el amigo después de un buen rato de correr creo que está vomitando. Esto es normal, gente, no cualquiera aguanta el trote de Chin. Nelson, ¿qué pasa? La presión
La presión se bajó, se subió la presión, pero la altura y todo, no te acostumbras. Mira, esto. ¿Qué es esto? Un pedazo de hierro. Ahorita, Lupe, en el en vivo, pues le han estado comentando varios mexicanos que tengan cuidado, porque sí, son las famosas estrellas que utilizan para ponchar los vehículos y asaltarlos aquí en México. ¿Preocupado, Che? Sí, hombre, si hasta los mexicanos están advirtiéndonos, entonces sí, hay que tener mucho cuidado. Dice el amigo que tiene un negocio aquí en México, vamos a preguntarle de qué es. Son tacos mexicanos, un hondureño haciendo tacos. Primera vez que vemos eso aquí en México, un hondureño vendiendo tacos. Pues vamos a ver si tenemos la oportunidad de visitar el negocio de nuestro amigo Nelson en Hidalgo. Bueno, Santiago, vimos ahí que estuvo chambeando bastante. Cuéntenos qué fue lo que pasó ahorita. Había algo ahí que ponchó la llanta, no sabemos si es de esos ponchallantas que luego ponen los delincuentes o si era algún otro fierro, ya nos dirán ahorita en la vulcanizadora qué es, pero empezamos a ir ahorita que venimos en el carro, el pss, pss, pss. ¿Y usted, Michelle, cómo se siente ya que ya resolvió a su esposo? Contenta. Es completo este hombre, aquí donde lo ven. Ay, no te lo ven. No, pero con la ayuda de Nelson. De Nelson. Hombre, la unión hace la fuerza. Nelson vino, tal vez no pudo correr lo que usted quería, pero nos ayudó bastante. ¿Cómo se siente? Me siento honrado al poder contribuir en que sea un granito de arena. Bueno, ahí está el amigo. Muchísimas gracias a Nelson, Santiago y Michelle por resolver este problema. Así que vamos a continuar. Encontramos una vulcanizadora que vamos a preguntarle a los amigos si es una estrella o era un simple pedazo de metal que nos punchó la llanta. Estas son llantas de los trailers, todas explotadas, reventadas por tanto alambre, tanto hierro que hay en esta carretera. Hermano, ¿qué es ese pedazo de hierro? ¿Es una de las que ponen los delincuentes o es un pedazo de hierro normal? No, este es un pedazo normal. Esto era lo que tenía ensartada la llanta. Está raro eso, chico. ¿Qué era? Ahí en los comentarios en el video que la gente nos diga qué es esto. Ya está lista la llanta. Ahora toca continuar. Llevamos casi 19 kilómetros hasta el momento. Ya Michelle y Nelson se han bajado para correr un poco con Chin. Ahorita van a empezar caminando para empezar a tratar un poco. 300 metros ya para llegar a los 21 kilómetros. Ya Michelle no puede con su alma ya, pero Chin la va esperando, la va acarreando para poder terminar los últimos 300 metros para completar la mitad de este día. Se puede. Sí se puede, Michelle, vamos Michelle. Tiene que terminar los 21 para que luego Santiago se baje a correr. Se llama relevo de amor. Ese es el relevo de amor, dice Chin. 100 metros para completar los 21, la primera mitad de este recorrido. Vamos, 20 metros, vamos. ¡Listo! Bueno, Michelle ya hizo su parte. Le toca a Santiago. ¿Cómo se siente, Michelle? Súper cansada, pero lo logramos. En los últimos metros aquí, estos 21, se acercó un carro sospechoso y es don Roberto Peralta Rosner. Don Roberto, hoy sí va a correr, ¿va? No puedo, tengo que escoltarlos, pero les extrañé demasiado y extrañé los sándwiches. Y oficialmente, a nombre del presidente de Asista América, todo el equipo mundial de Asista América, estamos para servirte y cuidarte a partir de este momento, Shin, a ti y a tu equipo. Está don Roberto y la empresa para la cual trabaja, que esta asistencia médica nos va a proteger en lo que reste de este camino, dice. Se prepara ahora Santiago ya. ¿Cuántos kilómetros, Santiago? Pues según eso ayer hice como 4 creo. Vamos a ver si hoy logramos hacer un poquito más, unos 5. Cada día un kilómetro más de Chin. Hoy Michelle creo que corrió sus 6, 7 kilómetros. Así que le toca a Yuka a Santiago superar a su esposa. De aquí a la frontera con Guatemala yo creo que ya nos podemos emparejar. Comienzan los 21 kilómetros de Santiago, la segunda mitad de este día, ya con la ayuda de don Roberto Peralta, que nos va a ir escoltando en la parte de atrás. Se ha bajado del vehículo don Roberto porque él quiere, aunque sea, caminar algunos kilómetros, algunos metros con Chin. Le ha dado el vehículo a Santiago. De fondo, un rótulo con un mensaje súper importante: vivir es increíble. Ahorita Chin y don Roberto están asombrados ahí, van platicando porque dicen que qué tranquilidad es la vida que quisiera tener, dice Chin, como ese señor que está ahí dándole alimento a sus vaquitas, a sus ovejas en ese pasto. Ya empezó don Roberto a correr los primeros metros con Chin. Vamos a ver si aguanta así como su hija Nati, que corrió con Chin varios kilómetros.
Bueno, ya don Roberto dijo, nos vemos. Corrió 100 metros con Chin, la intención es lo que cuenta. Se ha unido algunos kilómetros atrás Santiago y solamente le han tocado subidas. Las rodillas me imagino que van afectándole bastante. Vemos en su cara, ya va presentando dolor a Santiago. 40 kilómetros recorridos. Si hubiese sido un día normal tocarían solo 2 kilómetros más, pero recordemos que ayer solo pudo correr 39 kilómetros Chin y le toca reponer esos 3 hoy, lo cual quiere decir que hoy le toca correr 45. Estaba este perrito ahí queriendo comida, velándole la comida a Chin y pues ahí está alimentándolo. Unos amigos mexicanos de aquí de esta zona rumbo a Ciudad de México abrazando y felicitando a Chin y por supuesto van a querer tomar la fotografía. Bueno, aquí a un señor iba caminando, lamentablemente se le rompió el saco y se le cayeron todos los chiles. ¿Y qué le pasó, amigo? ¿Se le rompió el saco o qué fue? ¿Se rompió el saco? Y hay algunos que están machucados. Ahí está Nelson también apoyando al amigo mexicano. Ahí viene Lupe también. También Roberto se baja para ayudarlo, siendo unos buenos samaritanos. Es importante porque mucha gente nos ha ayudado a nosotros. Hay que ayudar también. Muchas gracias a toda la gente y es lo menos que podemos hacer. Ahí va ya el amigo con su saquito. Tenía miedo de que por agradecerme me iba a dar un chile. Y a la fuerza hubiera tenido que aceptarlo, pero gracias a Dios no. Empieza a correr Chin y ya lleva 2 kilómetros. Quiere decir que ya completó los 42 kilómetros de hoy, pero ahora le toca reponer los 3 kilómetros que le faltaron ayer. Vamos, Chin, tú puedes. Ya Chin toma la bandera de una nueva escuela esta semana, la escuela Visitación Padilla del Progreso Lloro. Y en lo personal una muy importante porque en esta escuela estudió mi mamá. Que paz descanse. Chin, yo sé que ya falta poco y estás bastante cansado, pero quiero que recordes cómo están estudiando esos niños que no pueden recibir clases de computación, cómo está su laboratorio de computación. Mira esto, mi gente. ¿Qué pasó aquí? Johanna, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué está mojado aquí? Que llovió tan fuerte y se puso un charco. Ahorita los niños que quieren aprender a usar computadoras no puede por el techo. No podemos porque el techo, nosotros queremos usar una computadora acá y está lloviendo, nos va a caer todo el agua encima. Emily, cuéntanos, ese agua se filtró del techo roto ahí. Sí, no hemos recibido clases de computación también por las lluvias. Toda el aula se llena. Tengo un mensaje a la presidente estudiantil de la escuela Visitación Padilla, Emily. Una niña que quiere ser una doctora, pero infelizmente el único sueño que tiene ahora en su infancia es poder usar una computadora, poder aprender Microsoft Office, Microsoft Word. Pero lastimosamente los techos de la escuela ya está muy dañada. Emily, pronto vas a tener sus computadoras, su techo. Muchas personas del mundo está apoyándote y todos sus compañeritos. Vamos a correr 3.000 kilómetros o más si es necesario para que tenga un techo digno. No se rinde, Emily, porque vamos con todo. ¡Vamos! Y ahora a los últimos metros se une el amigo Nelson de La Ceiba, un catracho representando todo el país aquí en México. Sabemos que él dice que no tiene la mejor condición, pero en los últimos metros va a darlo todo, corriendo con Chin a la par. Dice que no puede y Chin le dice que sí se puede, solo 10 metros. ¡Vamos, Nelson, vamos! ¡Todo Honduras te está viendo, Nelson! ¡Todo Honduras te está viendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se logró, gente! Nelson, nunca diga no puedo, hermano. Todo un país lo está viendo. ¿Cómo se sintió esos últimos metros? Siente su corazón ahorita. A 1000 por hora. Se me sale el corazón. ¿Y su alma cómo se siente? Alegre. Hoy sí merecemos los tacos. Hoy sí. Nos vamos al negocio de nuestro amigo. Ya, mi gente, aquí está, para que miren. Hay algunas personas en las redes sociales que me están atacando diciendo que es mentira que estoy corriendo, que monto en el carro y todo eso. Bueno, les invito a que miren los en vivos que hemos estado haciendo desde el primer día y que corra conmigo si quieren. Va, si no, bueno, puede estar viéndolos en vivo por lo menos para que miren que pues aquí estamos. No estamos aquí para agarrar ni un atajo. Vamos a correr los 3.000 kilómetros con nuestros pies y piernas y más si es necesario. Muchas gracias a todos que me apoyan. Saludos a todos los niños de la Visitación Padilla. También toda la información de mis distancias, mi ritmo cardíaco, todo eso está público en mi aplicación de Strava. Ahí está, desde el primer día, ahí está todo público la información. Bueno, llegamos aquí al pueblo que se llama Tula. No sé si Lupe se habrá equivocado o qué, pero nos trajo a un motel. Creo que este es lo único que salía en Google, gente. Vamos a ver si nos podemos quedar aquí. ¿Qué pasó, Chi? ¿Por qué no querías estar acá? Lupita nos llevó a un auto hotel, no sé. Creo que va a haber mucha huella aquí entonces. Yo creo que sí. Lupe, ¿por qué la decisión de buscar este hotel? Porque era más económico,
Una. Otra, ya había reservado en otro hotel, pero no subieron la tarifa, entonces. Bueno, al final tomamos una decisión y sí nos vamos a quedar aquí en ese hotel. Así que es momento de descansar y luego ir a comer. Ya está Guadalupe pagando ahorita.